Por la gracia de Dios y por su enorme misericordia, hoy estamos culminando nuestra maravillosa conferencia bíblica Moisés y los 10 mandamientos. Quiero alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios porque día tras día nos ha ayudado, nos ha capacitado para entender su palabra y sobre todo para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y de su verdad. ¿Cuántos están contentos con la serie que hemos estudiado para la honra y gloria de Dios? A ver, manos arriba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ha sido 2 semanas de intenso estudio de la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandato sobre mandato, escudriñando el Antiguo Testamento en busca de Cristo en su condición divina. Y bendito sea su nombre que hemos podido ver que Cristo existe desde el principio y que todas las cosas por Él fueron hechas, porque hay poder en el nombre y la palabra de Cristo Jesús. Así que, sin más preámbulo, vamos a invitar a nuestro Dios para que tome control de nuestras mentes y corazones al estudiar el tema final, el tema 14 de la serie, que lleva como título, Sigo siendo el Rey. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra con la seguridad de ser iluminados y dirigidos por la persona del Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti una vez más, confiando, Señor, que tu promesa se cumplirá de que nos guiarás a toda la verdad, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el tema de ayer, nosotros estudiamos que en Éxodo 20 y el texto 5, la palabra equivalente para pecado es maldad. Vimos también que en Éxodo 20 y el texto 6, Cristo decidió hacer misericordia con nosotros al ofrecernos su perdón gratuitamente y por gracia. Por eso analizamos que para que ese perdón fuese efectivo en nuestra vida, tenemos que cumplir con varios requisitos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso ayer? Claro que sí, estamos conectados. Con eso en mente, ahora quiero invitarles a leer Éxodo 34, versículos 5 al 7, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora escuchen bien, texto 7. Y que guarda misericordia a millares. Esta expresión es idéntica a la que estudiamos ayer en Éxodo 26. ¿Se acuerda que Jehová, que es Cristo en ese contexto, decidió hacer misericordia con todos aquellos que habían practicado la maldad de acuerdo a Éxodo 25? Y la manera en la cual Él manifiesta su misericordia es ofreciéndoles el perdón por sus pecados de manera gratuita y por gracia. ¿Se acuerda que vimos eso ayer? Perfecto. Ahora note lo que dice aquí el texto 7. Que guarda misericordia a millares. Ahora escuchen bien. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Paremos allí. La manera en la cual Cristo manifestó su misericordia para con cada uno de nosotros que hemos hecho maldad, que hemos cometido pecado, es ofreciéndonos su perdón gratuito y por gracia. Recalco eso una y otra vez porque la salvación siempre ha sido y siempre será por gracia.
Pero aquí el texto nos enseña que ese perdón gratuito que Cristo nos ofrece va dirigido en tres direcciones distintas. Es decir, dice el texto que nos perdona una cosa llamada iniquidad, nos perdona otra cosa llamada rebelión y nos perdona otra cosa llamada pecado. ¿Me están siguiendo, sí o no? En realidad, estas tres cosas que Cristo está dispuesto a perdonarnos son simplemente desobediencias. Y aunque el texto los identifica de formas distintas, quiero ser claro al mencionar que cualquiera de las diferentes desobediencias nos llevará al mismo destino, al mismo lugar, que es el lago de fuego. Porque la paga de la iniquidad, la paga de la rebelión, la paga del pecado, la paga de la maldad es la muerte. No obstante, hoy quiero que tomemos un momento para analizar estos tres conceptos, estos tres términos a la luz de la Biblia y ver alguna diferencia entre una y otra. Porque los tres, repito, son desobediencias. Cualquier desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, es suficiente para condenarnos. Y por eso vamos a tomar el tiempo para estudiar cada uno de ellos. Empecemos entonces analizando la palabra o el término pecado. Y en este tema vamos a relacionar el pecado con la desobediencia que hace una persona que no tiene conocimiento. Tomen nota que eso es muy importante. Si la persona no tiene conocimiento y hace una desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, entonces esa desobediencia la hemos de llamar en este contexto pecado. Leamos lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17 y el texto 30. Dice allí: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, escuchen bien, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando Dios ve que la persona no tiene conocimiento de Él, de su palabra, de su ley, y comete una desobediencia, obviamente es pecado, pero el texto dice que Dios lo pasa por alto. E inmediatamente después de pasarlo por alto, Dios se compromete con iluminar a esa persona con su voluntad, con su palabra, para que la persona, al conocer que cometió una desobediencia, un pecado de ignorancia, se arrepienta y busque la sangre de Cristo para ser limpiado de ese pecado. Por otro lado, en 1 Timoteo, el capítulo 1 y el texto 13, encontramos lo siguiente, palabra de Dios: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Noten que estar en ignorancia trae consecuencias terribles. El hecho de no conocer la santa ley de Dios, el hecho de no conocer la palabra de Dios, nos lleva a ser desobedientes, blasfemando, persiguiendo a los santos de Dios, injuriando, adulterando, robando, codiciando, discriminando, idolatrando, porque la ignorancia no nos beneficia. Por eso el diablo no quiere que tú escudriñes la palabra de Dios, no quiere que tú escuches la palabra de Dios, porque él sabe que si logra mantenerte en ignorancia, seguirás cometiendo desobediencias que, dicho sea paso, son pecado, pero en este contexto son pecados de ignorancia. Y es en ese contexto que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 5 y el texto 6 así: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Es decir,
Después de haber escuchado estos 14 temas de la conferencia bíblica Moisés y los 10 mandamientos, la Biblia está diciendo que tú ya no estás en la condición de decir que eres ignorante a la voluntad de Dios. Tú ya no puedes decir que tu pecado o tu desobediencia es por ignorancia, porque Dios se ha encargado de que los sermones te lleguen al celular. Dios se ha encargado de que los sermones estén en las redes sociales. Dios se ha encargado de que no tengas que pagar ni un 5 para poder escuchar su verdad, su voluntad revelada a la luz de los 10 mandamientos. Por lo tanto, ya tú no calificas para decir que tu desobediencia, que tu pecado es de ignorancia. Más bien, la Biblia dice en 1 Pedro 1 y el texto 14, que después de todo lo que tú has escuchado y has estudiado en esta conferencia bíblica, Dios espera de ti un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Hay poder en la palabra de Dios. Y si eres sincero de corazón, debes de temblar ante la palabra de Dios. Debes de humillarte ante el Dios de la palabra. Y debes ponerlo en práctica, porque Cristo quiere hacedores de la palabra y no solamente oidores. Por eso Pedro dice en su primera epístola, el capítulo 1 y el texto 14 así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando no habías escuchado estos 14 temas de la conferencia bíblica, y estabas en ignorancia respecto a los 10 mandamientos y tenías otros deseos, otros conceptos, otras ideas, Dios dice que Él puede entender eso y lo pasa por alto. Pero para esta hora he llegado, para este tiempo he nacido, para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, de manera que tú no te conformes más a los deseos, a los conceptos, a las doctrinas que tenías antes, porque Cristo, después de revelarte su verdad, quiere que seas un hijo obediente, quiere que seas una hija obediente, quiere que obedezcas los 10 mandamientos, porque ya no estás en ignorancia. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Porque debo decirle que en 2 Pedro 3 y el texto 5 encontramos que hay personas que ignoran la palabra de Dios, ignoran la voluntad de Dios, pero lo hacen voluntariamente. Lean conmigo el texto bíblico, dice así: estos ignoran voluntariamente. Es decir, están cometiendo desobediencias, están haciendo pecados de ignorancia, pero en el cielo queda registrado que estos son ignorantes voluntarios, porque Dios ha provisto suficiente luz. Hay muchas oportunidades disponibles para que ellos aprendan la palabra de Dios, pero simplemente no les interesa. ¿Será que me estoy explicando, hermanos? Perfecto. Entonces vamos a avanzar ahora hablando del segundo concepto que encontramos en Éxodo 34, versículo 5. Porque allí dice que Cristo por misericordia nos perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ya ubicamos el pecado como aquella desobediencia que hace una persona que no tiene conocimiento. Es un pecado de ignorancia. Pero ahora queremos hablar del pecado cuando la persona comete la desobediencia aún teniendo conocimiento. En otras palabras, es una persona que conoce los 10 mandamientos,
conoce la palabra de Dios, pero a pesar de su conocimiento, decide ir en contra de lo que Dios ha revelado. ¿Cómo define la Biblia esa clase de desobediencia? Vamos a leer el Salmo 51, versículos 1 al 3, que dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué clase de pecado ha cometido el salmista? Sigamos leyendo. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí el salmista está confesándole a Dios el haber cometido adulterio con Betsabé y también haber enviado a asesinar a su esposo Urías el Eteo. Obviamente, este es un pecado diferente a los que hemos estado estudiando, porque en este caso el salmista sí tiene conocimiento de Dios, sí conoce acerca de la santa ley de Dios, sí conoce acerca de la palabra de Dios. De hecho, el salmista es un gran siervo de Dios. Por lo tanto, no es un pecado de ignorancia, porque no es una desobediencia sin conocimiento. Este pecado entra en otra categoría y el texto bíblico le llama rebeliones. Porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, conoces los 10 mandamientos, conoces la palabra de Dios y no lo haces, entonces Dios considera esa desobediencia como un pecado de rebeldía. Por otro lado, quiero invitarle a leer en Primera de Crónicas el capítulo 10, los textos 13 y 14, para ver otro escenario donde la Biblia identifica la desobediencia como un pecado de rebeldía. Leamos textualmente el versículo. Dice así: Así murió Saúl por su rebelión. Escuchen bien. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Pregunto, ¿en qué categoría podemos ubicar el pecado del rey Saúl? Escuchen bien, ¿tenía el rey conocimiento de la palabra de Dios, sí o no? Claro que sí. El texto dice que el rey prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová. Conocía la palabra, conocía los 10 mandamientos, conocía lo que Dios enseñaba respecto a consultar a las adivinas, a los parapsicólogos, a los psíquicos, a los brujos, a los que leen las palmas de las manos, a los espiritistas, a los hechiceros y a todos aquellos que van en contra de un así dice Jehová. El rey Saúl sabía, sin embargo, decidió ir en contra de lo que sabía y cometió una desobediencia con conocimiento que la Biblia identifica como un pecado de rebelión. ¿Será que me estoy explicando, mis queridos hermanos? Porque estamos analizando que Cristo dice en Éxodo 34:7 que por misericordia Él está dispuesto a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es por eso que hemos analizado que cuando la persona comete una desobediencia sin conocimiento, entra su desobediencia en la categoría de pecado de ignorancia. Pero cuando la persona tiene conocimiento de los 10 mandamientos de la palabra de Dios, al igual que el rey David, al igual que el rey Saúl, entonces su desobediencia entra en otra categoría.
Y la Biblia enseña que esa categoría es pecado de rebelión. Por eso en Oseas 11 y el texto 4 encontramos otra referencia a un pecado de rebelión. Lean conmigo la palabra de Dios que dice así: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dios está diciendo que su pueblo, no está hablando de Egipto, sino su pueblo, los que hicieron un pacto con él en el monte Sinaí y dijeron a Moisés: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero aunque ellos le exaltan con sus labios, y el texto dice claramente que le llaman el Altísimo, el más alto entre los dioses, en realidad ninguno de ellos en lo absoluto lo quiere enaltecer con su vida de obediencia a los 10 mandamientos. No es suficiente enaltecerlo con nuestros labios, con nuestra boca, a menos que nuestra vida sea consecuente con lo que decimos con la boca. Cristo dice: este pueblo está incurriendo en una desobediencia que no es pecado de ignorancia, porque ellos conocen mi palabra. Este pecado es de rebeldía, porque cuando tienes conocimiento y no lo haces, la Biblia dice que entra en la categoría de rebelión. Con razón, en Amós 5 y el texto 12 encontramos que el profeta nos dice así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Paremos allí. Permítame ver cuántos creen que el profeta allí está hablando de la desobediencia de aquellos que no tienen conocimiento. A ver, manos arriba. Vamos a ver. Ok, perfecto. Veo algunas manos por ahí atrás. Vamos a ver, bajen la mano, bajen la mano. ¿Cuántos por otro lado creen que el profeta en realidad está hablando de la desobediencia que cometen personas que sí tienen conocimiento? A ver, manos arriba. Ok, veo más manos elevadas ahora. Y entonces quiero decirles que me uno con este segundo grupo, porque hemos estado analizando que cuando la persona tiene conocimiento de la palabra, de los mandamientos, de la voluntad de Dios, y no lo hace, entonces ya no es un pecado de ignorancia, sino que es un pecado de ¿qué? De rebeldía. Y aquí el profeta dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones. Ahora escuchen bien lo que sigue. Y de vuestros grandes pecados. Paremos allí. Es muy importante analizar que la Biblia conecta los pecados de rebelión con pecados grandes. Porque hay muchas personas que creen que todos los pecados son del mismo tamaño ante la vista de Dios. Pero vamos a ver bíblicamente que ese no es un buen concepto de la enseñanza del pecado. Porque hay pecados que son más grandes o más pequeños de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y el texto 12 dice que las rebeliones, nuestras rebeldías, cuando conocemos los 10 mandamientos, cuando conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, entonces son pecados grandes. Con razón, Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora pregunto, ¿qué clase de pecado sería para aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Pecado de ignorancia o pecado de rebeldía? Manos arriba, manos arriba. ¿Es pecado de qué? ¿Ignorancia o rebeldía? Claro, es un pecado de rebeldía, porque el texto dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es rebelión. Eso es un pecado grande. Y por eso quiero que tomen nota, porque más adelante voy a retomar este mismo concepto para dejarlo bíblicamente claro. Así que ya hemos hablado de dos de los diferentes
conceptos o tipos de desobediencia que Cristo está dispuesto a perdonar. Hemos hablado del pecado de ignorancia y también hemos hablado del pecado de rebeldía. Para analizar el tercer y último concepto o término, que en este caso es iniquidad, voy a invitarle a leer conmigo desde Mateo 23 y el texto 28, que dice así: hablando Cristo, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La palabra de Dios enseña en este contexto que la iniquidad es la capacidad de mostrar una cara delante de la gente, aunque en el corazón tengamos otro tipo de pensamiento. Dice allí que por fuera se muestran justos, pero por dentro es donde está toda la hipocresía, la maldad que Cristo identifica con la palabra iniquidad. Con razón, en Hechos 1 y el texto 16 al 18, hablando de la experiencia de Judas, la Biblia nos dice lo siguiente: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora escuchen bien, Judas era parte del ministerio. Judas era contado con los 12 apóstoles, pero Judas fue el que guió a aquellos que prendieron a Cristo para clavarlo en la cruz. Y es en ese contexto que el texto 18 agrega: es decir, Judas, pues, con el salario de su iniquidad, escuchen bien, con el salario de su ¿qué? Con el salario de su iniquidad. Porque la desobediencia que cometió Judas es diferente a la desobediencia que comete una persona que no tiene conocimiento. Esa se identifica con el pecado de ignorancia. La desobediencia que cometió Judas es diferente a la desobediencia que comete una persona con conocimiento, porque esa se identifica con el pecado de rebelión. En este caso particular, aunque Judas está siendo rebelde también, Cristo nos está enseñando que por fuera Judas se mantenía como un justo, como un santo delante de los otros 11 apóstoles. Ninguno de ellos supo lo que él tenía en su corazón. Ninguno de ellos entendía que él estaba dispuesto a vender a Cristo, porque es un asunto que él guardó, que él encubrió muy celosamente, muy solapadamente, muy disimuladamente en su corazón, aunque en su exterior aparentaba ser uno de ellos. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es que la iniquidad es la capacidad hipócrita de aparentar santidad y justicia delante de los hombres, aunque el corazón esté podrido y lleno de maldad. Eso es lo que Cristo está diciendo, que está dispuesto a perdonar. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y el Salmo 28 y el texto 3 nos confirma este mismo pensamiento. Palabra de Dios: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. Ahora bien, ¿cómo se hace la iniquidad? Los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. El mismo concepto que leímos en Mateo 23. El mismo concepto que leímos en Hechos 1. Es la capacidad de aparentar piedad, de aparentar santidad y justicia, aunque en el corazón se esté maquinando los más terribles pensamientos, las más terribles emociones y sentimientos contra la persona que está delante tuyo. El texto dice que hablan paz con sus prójimos, hablan bonito con la gente,
hablan como cristianos con la gente, pero en su corazón está lleno de maldad por esa misma gente con la cual están diciendo que el Señor te bendiga. ¿Me están siguiendo, sí o no? La Biblia dice que ese pecado se identifica con el concepto o el término iniquidad. Y por eso quiero leerle uno más que encontramos en Proverbios, el capítulo 19. ¿Qué libro dije? Proverbios. ¿Y cuál capítulo dije? Capítulo 19. Así que vamos para allá rápidamente y leamos el texto 28 que nos dice lo siguiente. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Pregunto, ¿dónde está la iniquidad de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó en Mateo 23, 28? ¿Está en dónde? En el corazón, ¿cierto? Y aquí dice que este individuo se burla del juicio, se burla del padre, se burla de la esposa, se burla del vecino, se burla de todo el mundo porque tiene una capacidad de mostrar piedad, santidad, justicia delante de la gente, aunque en su corazón encubre su verdadero sentimiento, sus verdaderos pensamientos en contra de esa persona. El texto dice que encubre la iniquidad. Nadie lo sabe. Solo Dios lo puede ver porque Dios lee corazones. Por eso el Salmo dice que hablan paz con su prójimo, pero en su corazón está la maldad. El prójimo no lo sabe. La iniquidad está oculta, encubierta en el corazón, al igual que los discípulos no sabían que Judas iba a entregar a Jesús, porque eso está oculto. ¿Dónde? Es un asunto que se encubre y se oculta en el corazón. Pero Dios nos enseña en su palabra, en Mateo 5 y el texto 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso todos aquellos que seguimos practicando iniquidad, tenemos que vencerlo por el poder de Jesús, aunque los familiares no sepan lo que tú piensas de ellos, aunque tus amigos no sepan lo que tú piensas de ellos, aunque tu esposa no sepa lo que tú piensas de ella. Esa iniquidad que encubres en tu corazón, Cristo lo sabe, porque Él escudriña hasta lo más profundo del corazón, y por eso te está diciendo hoy: hijo mío, dame tu corazón. Así como está lleno de iniquidad, dame tu corazón. Así como está lleno de maldad, dame tu corazón. Así como está lleno de vanidad, dame tu corazón. Así como está lleno de rencor, dame tu corazón. Así como está lleno de celos, dame tu corazón. Así como está lleno de envidia, dame tu corazón. Así como está lleno de amargura, dame tu corazón. Así como está lleno de orgullo, dame tu corazón. Así como está lleno de iniquidad, dame tu corazón. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Cuán importante es entender que Cristo, por misericordia, está dispuesto por gracia y por amor a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y al hablar de pecados, tenemos que recordar que Amós, el profeta de Dios, dice que hay pecados que son grandes. Por lo tanto, no todos los pecados son del mismo tamaño ante la vista de Dios. Y le dije que iba a regresar a ese punto para compartirle algunas referencias. Así que tomen nota lo que vamos a leer ahora en Éxodo 32 y el texto 31, que dice lo siguiente, hablando de un pecado grande, palabra de Dios. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Ha cometido qué? Un gran pecado. Al igual que Amós 5:12, Moisés ratifica que hay pecados que son grandes. Y por otro lado,
La Biblia enseña en Juan 19 y el texto 11 que no solamente Amós y Moisés entendían que hay pecados grandes y pecados pequeños. El mismo Cristo en condición humana nos dice así en Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cristo está diciendo que entre tú, Pilato, y los que te entregaron a mí, quiero decirle que lo que tú estás por hacer es pecado. Pero aquellos que te entregaron a mí tienen un pecado más grande, porque ante la vista de Dios no todos los pecados son del mismo tamaño. Si usted cree que estoy exagerando, apunte allí Esdras 9:7, apunte allí Segunda de Crónicas 28:22 y léalo con cuidado en su casa, porque quiero que esté muy claro que aún Santiago 3:1 enseña exactamente lo mismo. Hay pecados más grandes que otros y es muy importante entenderlo, porque Cristo está dispuesto a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero tenemos que entender correctamente el tema del pecado a la hora de buscar su perdón. Noten, por ejemplo, en Mateo 23 y el texto 14, otra referencia más. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Ahora escuchen bien. Por esto recibiréis mayor condenación. Es decir, como tu pecado es mayor, entonces tu condenación también será mayor. ¿Me están siguiendo, sí o no? Es que hay mucha evidencia en la Biblia respecto a esta enseñanza. Y aunque es importante entender que sea pecado pequeño o pecado grande, rebeldía pequeña o rebeldía grande, iniquidad pequeña o iniquidad grande, cualquier desobediencia nos llevará al mismo lugar, el lago de fuego, a menos que obtengamos el perdón y la salvación que solo encontramos en Cristo Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que cuando tú y yo decidimos orar al Padre en el nombre de Cristo, tenemos que hacerlo con corazones dispuestos a cambiar. De lo contrario, Cristo no nos va a escuchar. ¿Qué cosa dijo Watson? Lo que dije es que si tú y yo oramos a Dios y no tenemos deseos de cambiar, no queremos arrepentirnos, no queremos hacer su voluntad, no queremos obedecer sus 10 mandamientos, no queremos agradarle a Él, entonces cuando oremos, Él no nos va a escuchar. Permítame leer con usted lo que dice la Biblia en Proverbios 28 y el texto 13. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aquí está claro que cuando una persona decide ser ignorante voluntariamente, no quiere oír, no quiere aprender, no quiere cambiar, pero en algún momento decide orar a Dios sin deseos de cambiar. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Va a orarle al Padre, pero no quiere cambiar, no quiere agradar a Dios, simplemente está orando porque cree que Dios es un bombero para resolver y apagar sus fuegos. Entonces el texto dice que por su pecado de ignorancia, por su pecado voluntario y porque no quiere oír la santa ley de Dios, entonces cuando ora, ni siquiera este Dios de amor y misericordia lo va a escuchar. ¿Será que alguien me está poniendo atención? Porque esto es muy importante entenderlo.
Inclusive el profeta Isaías nos dice en el capítulo 1 de su libro y el texto 15 así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Hablando Cristo en condición divina. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Quiero recalcar que cuando una persona que en este contexto conoce la voluntad de Dios, conoce los 10 mandamientos, pero no quiere cambiar, no quiere agradar a Dios, no quiere obedecer a Dios, entonces Dios dice que cuando esa persona decida orar, orará y volverá a orar, porque el texto dice: cuando multipliquéis la oración, yo Jehová no oiré. Porque, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, la Biblia dice en Gálatas 6 y el texto 7 que Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, aquellos que están pecando en ignorancia porque voluntariamente han decidido: no quiero escuchar la conferencia bíblica de Moisés y los 10 mandamientos. Se me llena el teléfono, se me satura la memoria, no quiero oír a ese negro pegando gritos, no me interesa, estoy muy ocupado, acabo de sacar mi aguinaldo y estoy buscando a ver en qué lo gasto. Cuando esa persona que no le interesa nada de Dios decide orar por cualquier otra motivación, Proverbios 28:13 dice que Dios no le escuchará, porque en ese sentido su oración es abominable. Por otro lado, Isaías 1:15 dice que este grupo de personas que sí conocen la palabra, sí conocen los mandamientos, sí conocen la voluntad de Dios, pero no lo hacen y no están dispuestos a cambiar, no quieren humillarse al Señor, no quieren dejar sus dioses ajenos, no quieren dejar el mundo. Entonces, cuando ellos oran, Cristo dice que aunque multipliquen sus oraciones, Isaías 1:15 dice que Cristo no los escuchará. Y para aquellos que están tomando nota, quiero invitarles a tomar en cuenta este texto que está en Salmos 66 y el versículo 18. Palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Recordemos que la iniquidad es esa capacidad hipócrita de mostrarnos delante de la gente como justos, como santos, como piadosos, aunque en nuestro corazón, nuestros pensamientos para esa persona, nuestros deseos para esa persona, nuestros sentimientos para esa persona son horrendos, son cochinos, son perversos, son malvados, y la persona nunca lo sabrá porque está encubierto en el corazón. Eso es lo que la Biblia define como iniquidad. Y Cristo dice en el Salmo 66 que si usted se atreve a orarle a Él con un corazón inicuo, Él no te escuchará, a menos que le estés orando para pedirle perdón por esa iniquidad y para pedirle que te ayude a vencer esa iniquidad, esos pensamientos perversos que tienes contra tu prójimo, porque de esa manera Él sí te va a escuchar y Él sí te va a ayudar, porque Cristo nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si estamos en pecado de ignorancia y queremos cambiar, acérquese con confianza. Si estamos en pecado de rebeldía y queremos cambiar, acércate con confianza. Si estamos con pecados de iniquidad y queremos cambiar, acércate con confianza, porque Cristo es el mejor amigo de los pecadores. Pero si no queremos cambiar y no queremos ser obedientes a su santa ley,
ni los inicuos, ni los rebeldes, ni los que están en ignorancia serán escuchados cuando oren, porque la palabra de Dios es clara y sencilla. Y si Dios lo dice, yo lo creo, y por su gracia yo lo haré. Por eso en Éxodo 20 y el versículo 11 encontramos que Cristo tiene un compromiso con los seres humanos que viven en la tierra, debajo de los cielos y que navegan por el mar. Y su compromiso es que ellos puedan escuchar y entender las verdades de los 10 mandamientos. Lean conmigo el texto bíblico que dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Paremos allí. Cristo, que es el gran Jehová de Éxodo 20, el gran legislador en condición divina, tiene un compromiso con la humanidad de todo este planeta. En toda nación, tribu, lengua y pueblo, Cristo se ha comprometido de que la gente pueda escuchar la verdad de los 10 mandamientos. Por eso el texto 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, y Cristo se ha dedicado, se ha encargado de que esas palabras que habló en el monte Sinaí puedan cruzar los mares, puedan ser proclamados en todo rincón de la tierra y debajo del cielo, porque Cristo sabe que hay hombres y mujeres sinceros y honestos que todavía están cometiendo pecados de ignorancia, que todavía están cometiendo pecados de rebeldía, que todavía están cometiendo pecados de iniquidad. Y cuando escuchen la palabra, cuando el Espíritu Santo les habla al corazón, la Biblia enseña que esta humanidad se va a dividir en 2 grandes grupos. En Éxodo 20 y el texto 6 enseña que habrá un grupo que va a amar a Cristo y guardar todos los mandamientos de su santa ley. Pero Éxodo 20 y el texto 5 también enseña que habrá otro grupo que después de escuchar la conferencia bíblica de Moisés y los 10 mandamientos van a rechazar la verdad, van a rechazar a Cristo y van a seguir cometiendo maldad y pecado e iniquidad y rebelión, porque en su corazón ellos aborrecen a Cristo. Y obviamente rechazar la verdad de la santa ley es también rechazar su misericordia, de la cual habla Éxodo 26, porque dice allí: y hago misericordia a millares. A través del perdón a la iniquidad, Cristo hace misericordia. A través del perdón a la rebelión, Cristo hace misericordia. A través del perdón al pecado, Cristo hace misericordia. Pero todos aquellos que rechazan la santa ley, rechazan los 10 mandamientos, rechazan el 4º mandamiento del santo sábado, también están rechazando la misericordia de Cristo, el perdón gratuito de Cristo, la salvación por gracia, porque su corazón aborrece a Cristo. Por eso quiero invitarle a leer nuevamente conmigo Éxodo 34:7, que dice así: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahora escuchen bien: si tú rechazas el perdón, la misericordia, la gracia de Cristo, entonces el texto dice que Cristo de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquel que decida seguir quebrantando los 10 mandamientos, Cristo le considera un malvado. No es inocente, porque ya escuchó la palabra, ya llegaron los audios, ya llegó la conferencia bíblica de Moisés y los 10 mandamientos. Ya no está en ignorancia. Lo que pasa es que prefiere creerle a su pastor. Lo que pasa es que prefiere creerle a su familia. Pero Cristo dice que si usted decide hacer eso
y seguir en el grupo que le aborrece, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De hecho, hay personas que decidieron rechazar estos audios. Hay otros que los aceptaron, pero no han sacado el tiempo para escucharlos. Hay algunos más que los recibieron por compromiso, pero después los borraron con la excusa de que le está llenando la memoria. Hay otros que escucharon los audios, pero decidieron no creerlo porque prefieren seguir creyendo las mentiras del diablo. Y hay un grupo más que los escucharon todos, están de acuerdo con todo, pero no han decidido entregar su vida a Cristo por completo a través del bautismo. Por eso Cristo dice en Éxodo 34:7 que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y permítame decirle que cualquiera que diga que no debemos de obedecer los 10 mandamientos es un malvado. Cualquiera que diga de que no hay que obedecer el 4º mandamiento del día de reposo, el santo sábado, es un malvado. Cualquiera que diga que Cristo abolió los 10 mandamientos en la cruz, permítame recordarte que sigue siendo un malvado. Cualquiera que diga que eso es del viejo pacto, también es un malvado. Cualquiera que diga que no estamos bajo la ley, sigue siendo malvado. Cualquiera que diga que eso es para los judíos, también es malvado. Cualquiera que diga que si guardamos los 10 mandamientos, estamos bajo maldición, permítame confirmarle sin temor a equivocarme que ese individuo es un malvado. Con eso en mente, quiero invitarle a leer conmigo lo que dice Gálatas 6 y el texto 14, porque dice allí: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Será acaso que me odian más ahora que les he predicado la verdad de los 10 mandamientos? Cristo dice en San Juan 8:47 que cuando uno predica la verdad, obviamente hay personas que van a rechazar la verdad, se van a incomodar con la verdad, van a echar chispas por la verdad, pero déjame decirle que la verdad sigue siendo verdad. Será verdad hoy, fue verdad ayer y será verdad por siempre, porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Por eso la Biblia dice en Juan 8:47 que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es muy sencillo de entenderlo. Cuando se predica la palabra, cuando se expone la verdad bíblica, hay 2 reacciones normales. Los que son de Dios dan gloria a Dios por la palabra, exaltan y glorifican el nombre de Dios por su verdad. Pero aquellos que no son de Dios, entonces se calientan, la agarran contra el mensajero porque no están dispuestos a humillarse y aceptar el mensaje. Pero debo decirle que la Biblia es muy clara desde Éxodo 20, versículos 5 y 6, que algunos amarán a Cristo cuando escuchan los 10 mandamientos, pero otros lo aborrecerán. Porque es evidente que el problema no está en el mensajero, ni mucho menos en el mensaje. El problema está en el corazón humano que no es sincero, que no ama a Cristo y que no está dispuesto a humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es digno de nuestra adoración. Por eso, para ir terminando, quiero leer el último texto de este tema, y dicho sea paso, el último texto de la conferencia bíblica. Vamos a tomarlo de 2 Corintios 8 y el versículo 9, donde la Biblia nos dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El texto está haciendo referencia a Cristo en su condición divina, pero también a Cristo en su condición humana. Cuando el texto dice que Cristo era rico, es porque está refiriéndose a su condición divina, donde Ageo 2 y el versículo 8 nos enseña que Cristo es el dueño del oro y la plata. Pero cuando el texto dice que Cristo se hizo pobre por nosotros, se está refiriendo a su condición humana. Cuando Cristo en su humanidad dijo que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8 y el texto 20. Este versículo de 2 Corintios 8:9 encierra entonces sus dos condiciones: su divinidad, que es 100%, y su humanidad, que es 100%. En su condición divina, siendo rico durante todo el Antiguo Testamento. En su condición humana, siendo pobre en el Nuevo Testamento. Este texto nos está enseñando que Cristo en su divinidad tenía dinero. Pero el texto mismo nos está enseñando que Cristo en su humanidad no tenía dinero. No obstante, debo decirle que con dinero o sin dinero, Cristo siempre debe estar de primero, porque su palabra es la ley. Y porque mi palabra es la ley, yo, Cristo, sigo siendo el rey. Y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, porque la ley de Cristo es eterna. Más bien, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras que Cristo pronunció en condición divina en el monte Sinaí no pasarán. Por eso es un privilegio para mí recordarte que en Éxodo 20 y el versículo 1 dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová, que es Cristo en su condición divina, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, porque con dinero o sin dinero, Cristo siempre debe estar de primero, y su palabra es la ley. Porque bendito sea su nombre, Cristo sigue siendo el Rey.